O viceversa, una señorita cristiana con un joven que no es cristiano, ¿va a hacer su vida inmediatamente miserable desde el principio? No, no es la realidad. El problema es de que una decisión en contra de la verdad de Dios, si lo hace uno muy fácil, eso muestra el corazón de ese joven cristiano o de esa señorita cristiana. Y una cosa así va definitivamente, la experiencia lo dice, una cosa lleva a otra. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo habla de hombres de mente cauterizada, de mente sí cauterizada? Cauterizado algo es que ya tiene callo. Y es interesante porque cuando uno pone la mano en la lumbre, en algo caliente, la primera vez la reacción es inmediata, pero mantente haciéndolo por mucho tiempo. ¿Y sabían qué? Que le sale callo y después ya no sientes lo caliente tanto. ¿Por qué? Porque ya está encallecido, te sale callo. Y hay una ley espiritual de que una vez que un nuevo convertido, un recién cristiano que está encendido en su amor y no deja de venir a las reuniones de la iglesia, ¿se han dado cuenta los recién convertidos, hermanos? Siempre están viniendo a la congregación. Cuando el enemigo los convence por alguna razón, no de emergencia, algo sencillo, y deja de venir un domingo, ¿sabían ustedes? Y no estoy hablando, no quiero ser legalista, sonar legalista, hermano, pero esto es la realidad, es una ley espiritual, que la segunda vez para decir no se hace más fácil, se le hace más fácil, y la tercera vez se hace más fácil, y la cuarta vez mucho más fácil. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos realmente que los papás no tenemos control de la voluntad de nuestros hijos. Nosotros nada más somos responsables de mostrarle lo que es la vida cristiana y darle el consejo de Dios, pero realmente no hay garantía 100% de que todos los hijos. Ahora, hay una probabilidad, una grandísima probabilidad, cuando los papás viven la vida cristiana normal, pero no normal lo que vemos acá afuera en el mundo, normal de lo que la Biblia enseña que debería ser la vida cristiana normal. Es lo más probable que los hijos realmente van a seguir el consejo del papá. Casi 100% probable de que los hijos realmente van a seguir el consejo de Dios, porque van a ver el cristianismo en la vida, hermano. Versículo 11, versículo 10, el criado tomó 10,000 camellos. Ustedes han leído tal vez la historia de su señor. Se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puso en camino y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. Y dice la escritura, la hora en que salen las doncellas por agua. No era aceptado de que un extranjero llegara y se pusiera él a tomar a un pozo, hermano, que no era suyo, a sacar agua para él tomar y para darle a sus camellos. Eso no era aceptado. Entonces necesitaban esperar a que llegara la gente del pueblo, los dueños de esa agua, de ese pozo, para pedirle si podía tomar agua. Entonces el versículo 11, arrodilló los camellos y él junto al pozo de agua a la hora de la tarde, la hora que vienen las doncellas a sacar agua. Versículo 12, es interesante porque vemos la gran influencia de Abraham sobre su siervo. Es el siervo de Abraham, hermanos. ¿Y qué hace? Se pone a orar. ¿Y no les parece curioso? El versículo 12 dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. O sea, ya está convencido de ese Dios por la influencia de Abraham. Oh Señor Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Entonces, la manera en que vivimos los hijos de Dios, es decir, nuestro testimonio, hermanos, siempre tiene un impacto en la vida
de las personas que nos rodean. En este caso, la vida de Abraham tuvo un impacto en su siervo. Y vemos a su siervo ya orando. Obviamente lo vio a Abraham también orar y clamó: Dios de mi señor Abraham, te pido, o sea, que glorifique, bendijera su camino. Dice: dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia de mi señor Abraham. Y eso es lo que podemos aprender. Testimonio, buen testimonio, impacta a otras personas. El impacto de nuestra vida puede ser para bien o para mal. Si profesamos fe en el Señor Jesucristo, pero en el trabajo tenemos mal testimonio, ustedes pueden imaginarse el impacto en la vida de los que no son cristianos. Negativo. Y es muy posible que ese impacto sea para mal, es decir, la persona que no es cristiana, viendo el testimonio malo de un profesante cristiano, ¿saben qué es la palabra que usan, la expresión que usan los no cristianos, hermanos? ¿Qué cosa usan? Y dicen: todos son ¿qué? Todos son hipócritas. Todos son hipócritas, pero basado en el testimonio de una persona. Qué precioso cuando ven el testimonio en el trabajo, en la familia o en la vecindad de un cristiano realmente que vive la vida cristiana normal, como es que la Escritura. Entonces eso se queda muy grabado, y el impacto, confiamos en el Señor de que sea para llevarlo a Cristo Jesús. Versículo 13 dice el siervo: he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Versículo 14: sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y que ella dijere o respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia a mi señor. ¿Qué está haciendo el siervo? Bueno, en pocas palabras, está pidiéndole una señal, ¿cierto? A Dios le está diciendo: dame una señal, Señor. Antes de que vinieran las mujeres, él ya tenía su plan. Una señal, Señor, van a salir, y a la mujer que yo le diga: baja tu cántaro y por favor dame de beber, y que me respondiere: bebe o te sí, y le voy a dar de beber a tus camellos, que esa sea la mujer. En el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, hermanos, antes de que iniciara el nuevo pacto, esto no era algo fuera de lo común en que la gente pidiera una señal a Dios. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplo, y me viene a la mente de Gedeón, gente que temía a Dios, pero le pedían una señal a Dios para asegurarse de la intervención de Dios en sus vidas o en la toma de decisiones. Pero eso no es para nosotros el día de hoy. De hecho, si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, Gedeón, hermanos, le pide una señal a Dios y le dice: Señor, que este vellón amanezca mojado y todo alrededor seco, y entonces voy a creer en ti. Y amaneció el vellón mojado y todo seco, y no lo convenció. Pidió una señal y la señal se la dio claramente. Y dice: Señor, ahora que para mañana todo amanezca mojado y que el vellón amanezca seco. ¿Y qué sucedió? Todo mojado y seco. Y ni aún así se convencía. Entonces, en el Antiguo Testamento, tristemente, se toma esa ilustración para que los cristianos, después de la cruz en el nuevo pacto, le pidan señal a Dios. No necesitamos pedirle ninguna señal a Dios. El ejemplo de Gedeón es más bien un ejemplo de incredulidad. Si le pides señal a Dios y otra señal, significa que no estás confiando en la palabra de Dios. Bajo el nuevo pacto de gracia no necesitamos pedirle ninguna señal a nuestro Señor, porque Él es digno de confianza. Lo que Él promete, que Él está con nosotros y que siempre mora en nosotros, ¿por qué pedirle una señal?
Señor, nada más dame esta señal. Y no, la vida cristiana es muy diferente, hermanos, a la vida de fe del Antiguo Testamento. Aprendemos la fe y confianza, pero el hecho de que este siervo pida una señal no necesariamente significa que esto que hizo en el Antiguo Testamento este hombre, hermanos, sea para nosotros. Y es importante, ¿saben por qué? Porque es increíblemente las veces que se predica la Biblia sin distinción de pacto el día de hoy. Los pastores agarran y predican el Antiguo Testamento como si fuera para nosotros los cristianos. Y he escuchado predicaciones que toman pasajes del Antiguo Testamento para decir a los cristianos el día de hoy: pídele una señal a Dios, pídele una señal a Dios. ¿Cuál es tu señal? Tú pídele. Y ahí andan los cristianos: Señor, dame una señal. Señor, que suceda esto, que suceda aquello. Y después, si no sucede, basan la voluntad de Dios en que no se cumplió la señal. Y algunos, si se cumple la señal que piden, hermanos, de todas maneras no están convencidos. ¿Por qué? Porque eso no es una vida de fe. Pedirle señal es una vida de vista. Y los hijos de Dios no vivimos ni por vista ni por emociones. Amén, hermanos. Entonces vean, gracias a Dios, bajo el nuevo pacto de gracia, no necesitamos pedir señales a nuestro Señor. Jesucristo nos ha prometido de estar con nosotros siempre. Él es nuestra vida, Él nos guía. Y si le pidiéramos señal el día de hoy, lo que estaríamos diciendo es que no estamos seguros de sus promesas. Por ejemplo, ¿qué dice Hebreos 13:5? Hebreos 13:5, hermanos, la primera parte de ese pasaje dice que debemos de estar contentos con lo que el Señor nos dé. Pero dice, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y los que escuchan el estudio bíblico de los miércoles, creo el miércoles pasado hablé realmente de este versículo, hermano, que es como una paráfrasis, es: nunca jamás te voy a abandonar, nunca jamás te voy ni siquiera a aflojar de mi mano. Esa promesa del Señor es para nosotros los hijos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos promete? Que nunca jamás nos va a desamparar. ¿Qué es lo que Jesucristo nos promete? Nunca jamás te voy a dejar, mi hijo. Sería absurdo que con esta promesa clara, hermano, del Señor Jesucristo, el día de hoy un cristiano ore a Dios pidiendo la presencia de Dios en su vida. Sería absurdo orar como: Dios mío, por favor, acompáñame en este día. ¿Han oído este tipo de oraciones? Que en este día el Señor esté contigo. Y los cristianos: oh Señor, acompáñame este día. Oh, dame una señal para que yo sepa que tú estás conmigo, Señor, el día de hoy. Dame, Dios, una señal de que tú vas a ir conmigo en este viaje. Pero ¿qué dice Dios? Ahí está la palabra de Dios: mi hijo, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. ¿Por qué le estamos orando a Dios algo que ya Dios nos prometió, hermanos? Esa promesa es para ser creída y para actuar en fe. Señor, gracias porque tú me has prometido que nunca me vas a desamparar, nunca me vas a dejar. Por lo tanto, Señor, lo creo y voy a actuar en fe. Esa es la vida cristiana normal, hermanos. Una vida de fe sencilla en las promesas del Señor. Seguimos leyendo en el tiempo que nos queda. Versículo 13, entonces 14. Sea pues que la doncella que dije, etcétera. Versículo 15. Aconteció que antes que él acabase de hablar, miren la historia preciosa, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel. ¿Y quién era Betuel? Hijo de Milca, y Milca era mujer de Nacor, y Nacor era hermano ¿de quién? De Abraham. Entonces Rebeca sale, hermano, dice, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y qué interesante, como es creído, hermanos, y todo apunta a que el libro de Génesis, ¿quién lo escribió? ¿Recuerdan? Moisés escribió el libro de Génesis inspirado por Dios. Tuvo que haberle revelado Dios
a Moisés cómo fue que Dios creó el mundo, ¿recuerdan? Porque Génesis 1 y 2 habla de cómo Dios creó el universo. Y Moisés aquí ni siquiera todavía aparece. Pero cuando surge el personaje llamado Moisés, Dios lo inspira para que escribiera esto. Pero interesante que el autor, pensando en Moisés, hermanos, en el versículo 16 dice, ¿qué cosa dice de Rebeca? ¿Qué cosa escribe, hermanos? Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, o sea, no había tenido relación sexual, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y ya se iba. Me pareció interesante porque hablando de la futura esposa del hijo de Abraham, o sea, de Isaac, Dios en su gracia, hermano, esto es gracia de Dios, le da, porque si me voy a spoil la novela, me voy a adelantar, realmente, ella es la mujer de Isaac, ella se casa con Isaac. Pero interesante, dice, la doncella era preciosa y virgen y descendió y ya se volvía. Versículo 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, lo que ya había practicado, ¿cierto? Te ruego, dice, que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ahora miren la respuesta de Rebeca. Ella respondió, bebe, Señor mío. Y se dio prisa para bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber a Abraham. Y cuando acabó de darle de beber, miren lo que dijo Rebeca. Dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Qué fue la señal que le pidió el siervo de Moisés a Jehová, hermanos? Que a la mujer a quien yo le pida agua y me diga, también le voy a dar de beber a tus camellos, que esa sea la mujer. Y la señal se cumplió. Pero si siguieron leyendo, este siervo todavía no estaba convencido con todo y la señal. Dice que se le quedaba mirando a ver si en verdad Dios había prosperado su viaje, hermanos. Pero es interesante, versículo 18, versículo 19, miren la manera como respondió Rebeca. Pero si seguimos escarbando, hermanos, Rebeca refleja con su acción su vida moral. Rebeca no tenía en realidad por qué darle de beber a ese hombre, ni mucho menos darle de beber a los camellos de ese extranjero. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Ahora, pensando y escarbando, decía yo, Señor, ella lo hizo porque su vida moral era justa. O sea, ella sintió la necesidad de hacer un favor a este hombre. Era un extraño, pero su vida moral de Rebeca, hermanos, la hizo actuar. Y adivinen que Dios usó esa acción de Rebeca para responder a la oración del siervo de Abraham. ¿Se dan cuenta la conexión, hermanos? La vida moral, esa acción de darle de beber y de darle también a los camellos, refleja la vida espiritual de Rebeca. Una vida realmente que tiene temor del Señor y una vida que quiere hacer lo bueno. ¿No les parece interesante de la conexión? Abraham, papá de Isaac, preocupado por una esposa para su hijo, porque ella va a morir, pero no quiere ninguna de las paganas, de los filisteos, quiere una mejor de la parentela, de la familia. Y acuérdense que todo esto es sombra de lo que nosotros ya estamos viviendo hoy en la vida cristiana. Y aquí Dios, usando la vida de Rebeca, el siervo primero, oró al Señor Jehová que a la mujer que le pida agua y me diga así también a tus camellos, que esa sea la mujer. Y era una mujer guapa, preciosa, pero Dios usó la vida moral que refleja la vida espiritual de Rebeca para Él glorificar su nombre,
para responder afirmativamente o positivamente la oración de este siervo. Para mí, hermanos, eso es precioso, porque en la vida que nosotros vivimos el día de hoy, unos oramos, ¿cierto? Unos estamos orando. Y hablando de los jóvenes que no están casados, el papá y la mamá oramos por los hijos. Yo estoy orando por mi hijo. Y estoy orando por la esposa de mi hijo. Porque si el Señor en su gracia, como Él dice, Él está open, available. Perdón que no vayan a escuchar. Él está abierto. Y Él en su mente dice, papá, si el Señor no me da una esposa, entonces esta es la dirección que va a tomar su vida. O sea, it's okay con Él. Pero obviamente Él quisiera tener una esposa. Pero estamos orando. Y con toda seguridad la esposa de mi hijo, si en el plan de Dios está darle una mujer, ya existe. Yo no sé, tal vez aquí se va a estar aquí o entre la familia de Dios, pero de que existe, ya existe. Y nosotros aquí en los papás vamos a sentir confianza cuando, en este caso quiero usar mi ilustración, que mi hijo traiga una muchacha cristiana y vemos su carácter, su vida cristiana, ¿cierto? Es fácil para el papá decir, mi hijo, ella es una buena muchacha. Ella se ve que ama al Señor. ¿Cierto? Tristemente, si los papás notamos que está más verde que... Aquí está mi hija, preciosa hija de Ney. Y realmente, cuando conocí a su esposo, nos sentimos una paz y tranquilidad delante del Señor. Porque era un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Entonces sentimos confianza y le dimos nuestra bendición a nuestra hija y garantizado. Él realmente es un hombre de Dios, hermanos, teme al Señor. Y estamos orando por mi hijo ahora y su esposa. Pero hagan lo mismo, oremos. Aquí una historia no está aquí la persona, pero también estuvo ore y ore por la esposa de su hijo, orando. Y Dios que le responde. Y después estaba dudando. ¿Será esta, Señor? Dios estaba orando tantos años y el Señor se la presentó. Quiera Dios, hermanos, que nos emocionemos con las historias de la Biblia. Es intencionalmente que lo estoy haciendo así para que vean que la Biblia es emocionante. Hay historias emocionantes, pero aprendemos tanto de lo que le sucedió a ellos. Recuerdan el apóstol Pablo, pero estas cosas, dice el apóstol Pablo, hablando del pueblo de Israel, se escribieron para que nosotros aprendamos. Son como ejemplo para nosotros. Que no cometamos los errores que ellos cometieron. Y que tengamos la fe de algunos de los hombres de Dios, hermanos, que imitemos esa fe, que por fe siguieron adelante. Amén, hermanos. Cierren sus ojos, voy a hacer una oración para ser despedidos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu palabra, porque nos emocionamos, Dios, al ver cómo tú, desde el principio de la creación, Dios, nos dejaste escrito cómo ha progresado, cómo viene progresando tu historia, Señor. Porque es tu historia, es la historia de Dios en relación con la humanidad. Y gracias por los hombres que tú escogiste. Gracias, Señor, por la manera en que te manifestaste a ellos. Y ellos confiaron en ti. Y sabemos que ese mismo Dios que se le apareció, que guió, que le habló a Abraham, Señor, es el mismo Dios en quien nosotros hemos creído y confiamos. Gracias por la verdad del nuevo pacto, que nos hiciste hijos e hijas de Dios. Nos hiciste santos, Señor, perfectos, limpios y sin mancha. Todo por la gracia de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos para que tú sigas glorificando tu nombre en nuestras vidas. Llévanos con bien y despídenos de este lugar, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. El día de hoy, hermanos, quiero despedirlos con esta bendición y después estamos despedidos. Es Hebreos 13:20, dice:
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos.